Qué bueno. Vamos entonces inmediatamente nosotros a meditar en la palabra de Dios. Quisiera pedirle por favor que me acompañe a la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a continuar nuestra serie, nuestro estudio de esta epístola. Hoy nos toca considerar el siguiente deber de los 5 deberes que él menciona en la segunda parte de esta epístola. Estamos en el capítulo número 1. Vamos a tratar versículos 14 al 16, pero vamos a leer desde el 13 para seguir la idea de donde comienza la sección. Dice la palabra de Dios, primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre, Señor, en este momento en que nos acercamos a tu palabra, es ciertamente tu fidelidad la que nos trae consuelo, la que nos trae esperanza, porque tú has prometido en tu palabra de que cuando ella es expuesta, ella nunca vuelve vacía, sino que ella hará la obra para la cual tú la enviaste, y esa es nuestra esperanza. Que tú eres un Dios fiel, que cumples tus promesas, tu palabra, y sabemos, Señor, que ella ha de obrar en nuestros corazones. Úsala, así te rogamos, con poder, para bendecir a tu pueblo, para movernos, Señor, a vivir para tu gloria y honra, a vivir como es digno del llamamiento que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Pues bien, hermano, como hemos estado viendo la última vez, nosotros dijimos que a partir del versículo 13 ocurre una transición importante en esta carta, en este capítulo 1. Hasta este momento, los versículos 1 al 12, el apóstol Pedro nos ha estado hablando de nuestra grandiosa salvación. Eso es básicamente un compendio teológico de lo asombroso que es la obra que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Ese es el asunto central de los primeros 12 versículos, la gran salvación que tenemos en Cristo y que Dios está obrando y ha obrado en nosotros. Pero a partir del versículo 13, entonces hay un cambio de dirección, porque Él va a empezar a decirnos ahora cómo debemos vivir a la luz de esa gran salvación que tenemos. Precisamente porque hemos sido bendecidos de esa manera, porque somos el pueblo salvo de Dios, se espera de nosotros una cierta manera de vivir. Y específicamente nosotros dijimos desde el versículo 13 hasta el capítulo 2, versículo 3, Él nos enfrenta con 5 imperativos. Si recuerda, dijimos que en los primeros 12 versículos no hay ningún imperativo, ningún mandato, todos los verbos son indicativos, todos están señalando algo que Dios hizo, pero aquí hay 5 imperativos. La semana pasada nosotros consideramos el primero de ellos, que está en ese versículo 13, y es el de esperar por completo en la gracia que se nos ha manifestado en Cristo. Y explicábamos que en términos sencillos, sin darle mucha vuelta, eso significa que como creyentes, salvo en Cristo, nosotros debemos aprender a estar completos y satisfechos en Dios y en sus promesas, en lo que Él nos ha dado, en la gracia que Él nos ha manifestado por medio de Cristo Jesús. Ahora, entonces, en los versículos 14 al 16, el apóstol Pedro nos introduce en el segundo deber, y es el deber de ser santos. Eso está ahí en el versículo 15. Si usted mira, allí está el imperativo, sino como aquel que os llamó es santo, aquí viene el mandato, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y algo interesante que nosotros tenemos que notar es que hay un orden lógico en estos mandatos que Pedro nos está dando. Como vamos a ver hoy y en las siguientes semanas, todos estos deberes tienen una relación el uno con el otro, y en la mayoría de los casos es una relación de dependencia. Yo necesito el primero para cumplir en el segundo, y eso pasa en este caso. No fue al azar que Pedro nos dijo que primero nosotros teníamos que estar satisfechos en Dios y sus promesas
para después decirnos que tenemos que vivir en santidad. Es porque necesitamos lo primero para poder hacer lo segundo. ¿Usted sabe por qué? Porque al final del día todo pecado tiene en su raíz un deseo por algo que va más allá de lo que Dios es y representa para nosotros, más allá de lo que Dios nos está ofreciendo. Piénselo. ¿Cómo fue que Satanás llevó a Eva a pecar? ¿Qué fue lo que le ofreció? Él le ofreció algo mejor, entre comillas, que lo que Dios le estaba dando. Ahora ustedes son criaturas, dependen de Dios, tienen limitaciones. Pero si tú comes del árbol, ¿qué va a pasar? Seréis como Dios. Tú vas a tener una vida mejor. Y esa es la esencia de todo pecado. Detrás de todo pecado hay un deseo del corazón humano de conseguir algo que yo entiendo que no estoy recibiendo de Dios, o que simple y sencillamente es mejor que aquello que Dios me ofrece. Y es por eso que Pedro nos está diciendo aquí que si nosotros queremos vivir en santidad, eso comienza con estar satisfechos en Dios. Porque cuando hay algo que arrebata tu corazón, hermano, si hay algo que tú valoras en tu vida más que Cristo, más que lo que Dios te ha dado en Cristo, al final eso siempre terminará siendo una fuente de pecado en tu vida. Por eso es que la Biblia dice, ese pasaje que usted conoce, raíz de todos los males es el amor al dinero. Si tu corazón se arrebata hacia el dinero, es seducido por el dinero, eso terminará siendo en tu vida una raíz de todo lo malo. Eso te va a llevar a hacer todo lo malo. Con tal de conseguir dinero, tú no vas a escatimar en lo que sea. Si tienes que hacer cosas ilegales, lo vas a hacer. Si se te da una oportunidad de robar, lo vas a hacer. Todos los males te va a llevar. Pero fíjese que ese pasaje nosotros a veces lo decimos mal. Decimos la raíz de todos los males es el amor al dinero, por eso no es lo que dice. El amor al dinero es una raíz de todos los males. Pero toda cosa que llega a ser en tu vida más importante, más valioso que Cristo, va a ser una raíz de todos los males. Eventualmente te va a llegar al pecado. Si en tu vida el anhelo más grande en tu corazón es sexo, pues mira, eso te va a conducir eventualmente al pecado. O a satisfacer tus deseos sexuales con pornografía, o con adulterio, o con fornicación, o muchísimas maneras. Pero de la misma manera, un deseo legítimo. Si el anhelo más grande de tu corazón es conseguir pareja, ¿a qué te va a llevar eso eventualmente? Si eso para ti es un anhelo más grande que Cristo, entonces eventualmente eso te va a llevar a cometer el pecado del mensaje de esta mañana. A que tú, cuando se te presente un impío, una impía, eso es lo que hay a la mano, eso es lo que está, yo le voy a dar. Pero si nosotros aprendemos, como nos dijo Pedro la semana pasada o la última vez que vimos, estar satisfechos en Cristo, entonces eso nos va a permitir a nosotros poder vivir en la santidad que Dios demanda de nosotros y que Él nos dice. Ahora, antes de entrar a considerar las cosas que el apóstol Pedro nos dice aquí sobre este mandato, yo quiero, y hago una aclaración aquí, un paréntesis. Mucho de lo que voy a decir hoy, introducción, para que no se asuste, pero para que tengamos esta idea de cómo funciona la santidad en nuestra vida. Hay algo importante que yo quiero que nosotros veamos, y es precisamente, antes de entrar a Pedro, ¿por qué es tan importante este asunto de la santidad en la vida cristiana? Hoy la santidad ya suena como algo arcaico, como algo viejo, eso era de antes. De hecho, hay muchas iglesias donde ni se menciona esa palabra. Sin embargo, la santidad es imprescindible en la vida cristiana y hay muchísimas razones bíblicas. Yo solo te quiero mencionar algunas y te voy a citar algunos versículos para reforzar en nuestra mente la idea de la importancia de como creyentes nosotros batallar cada día para vivir en la santidad que Dios demanda. Y la primera razón que yo quisiera mencionarte es porque por medio de la vida santa nosotros cumplimos nuestro propósito de vida, que trae gloria a Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué va a pasar? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú vives en santidad, al final eso siempre trae gloria a Dios. Al final la gente se asombra de tu vida y termina glorificando a Dios de muchas maneras, que no vamos a entrar en detalle. De hecho, lo vamos a ver que Pedro lo trata más adelante en el capítulo 2. Pero de la misma manera, cuando tú te dices cristiano y no vives en santidad y no vives como Dios manda, eso termina trayendo afrenta al nombre de Dios. ¿Usted se acuerda que eso fue lo que le dijo Natán a David? Tú eras pequeño ante tus ojos y Dios te llevó a esta posición. Sin embargo, tú has hecho blasfemar a los impíos.
por la conducta que tú has tenido. Tu pecado han llevado a que los impíos blasfemen el nombre de Dios. Porque ¿qué es lo que dice la gente cuando ve a un cristiano que hace algo malo, que peca? No dice fulano, ¿qué es lo que dicen? Los cristianos, mira cómo es que son los cristianos. Afrenta el nombre de Cristo, afrenta el cristianismo. Pero no solamente la santidad es importante porque glorifica a Dios, sino, y esto tocándonos más de cerca, es porque la Biblia nos deja ver que es la evidencia definitiva de salvación. Oye, la santificación y la salvación, en términos de lo que tiene que ver con vida eterna, son dos caras de una misma moneda. Son ambas obras de Dios. La primera no se ve. Nadie ve el ticket de entrada al cielo que tiene, pero la santificación sí debe verse. Y si la santificación no está presente, pues no podemos tener seguridad de salvación. Por eso que el escritor a los Hebreos dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, oiga, sin la cual nadie verá al Señor. Usted dice, bueno, pastor, sí, pero ahí está hablando de la santidad. Usted sabe que en Cristo hemos sido santificados. Él está hablando de santidad práctica. Seguid la santidad. Es una santidad que tú estás viviendo, y sin esa santidad práctica no hay cristianismo, es lo que le está diciendo. Si nosotros no estamos viviendo la vida santa que Dios te manda, lo más seguro no somos salvos nada, no somos creyentes, ese es el punto. Pero todavía más, la santidad es imprescindible en la vida cristiana, porque por medio de la santidad nosotros venimos a ser instrumentos útiles en la obra de Dios. Hay un texto que de hecho nos da una ilustración muy buena, me gustaría que usted lo busque en su Biblia, en 2 Timoteo, capítulo número 2. En ese pasaje, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2, versículo 19 al 21, allí Pablo nos recuerda lo imprescindible que es una vida santa para nosotros poder ser útiles en la obra de Dios. Mire cómo dice, 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y aquí viene la santidad, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otra palabra, lo mismo. Los verdaderos creyentes viven en santidad y punto. Olvídese de eso, eso no es negociable. No hay tal cosa como un cristiano que vive como un impío. No existe. Si usted vive como un impío, usted es un impío, aunque diga que es cristiano y se haya bautizado. Conoce el Señor los que son suyos, aparte de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Y agarre aquí. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, es decir, mientras más santa es tu vida, ¿qué va a pasar? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y a mí me encanta la ilustración que él está haciendo allí. Le está diciendo, en una casa, la iglesia, una casa, hay diversos tipos de instrumentos. Unos son muy honrosos y se exhiben, otros son viles y se esconden. Déjeme ilustrárselo con una ilustración que suena fea, pero se le va a quedar grabada. Yo no sé si usted se acuerda, antes en los campos se usaban las vacinillas. ¿Sabe lo que es una vacinilla? Y usted iba a una casa de campo, en los campos de este país, y usted veía que en la mesa de la sala tenían un jarrón muy bonito siempre. Pero ¿dónde estaba la vacinilla? ¿Alguien la ponía en el...? ¿Usted la vio alguna vez en la mesa de la sala? No, ¿dónde era que la metían? Abajo de la cama. ¿Por qué? Porque eso no es honroso. Bueno, hermano, en términos sencillos, tú puedes ser un cristiano jarrón o un cristiano vacinilla. ¿Cuál tú eres? De eso que Dios dice, vamos a ponerlo adelante, vamos a usarlo porque este es honroso. Y de eso que Dios dice, esconde ese, que no lo vean mucho a ese, mételo bajo la cama porque es una vacinilla. ¿Cuál tú eres? Pero no solamente eso, si estas motivaciones son demasiado espirituales para ti, la palabra de Dios nos da una motivación todavía más alta de perseguir la santidad, y es porque al final nuestra felicidad en este mundo depende de nuestra santidad. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en Juan 15, 10 y 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado. ¿Cuál es esta cosa? Que guarde mis mandamientos, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El salmista lo dice de esta manera: los mandamientos de Jehová son rectos,
que alegran el corazón. En otras palabras, la manera de vivir una vida de gozo, una vida plena, una vida alegre, es andando en obediencia a lo que Dios manda. Miren que se nos vende lo contrario, se nos hace pensar que la vida de santidad es una vida aburrida. Es que vivir en santidad es aburrido, le quita el chiste a la vida. No, el Señor está diciendo, vivir en santidad es lo que va a traer dicha, es lo que va a traer felicidad, es lo que va a traer gozo a tu vida. Porque al final, ¿qué es lo único que trae el pecado? Muerte, desastre, dolor, aflicción. Aunque momentáneamente parezca muy deleitoso, el resultado final del pecado en tu vida siempre será dolor, aflicción y muerte de muchas cosas. Así que la palabra de Dios nos anima a buscar la santidad por muchas razones. Pero dejando atrás estas cosas, quiero que vayamos entonces a Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, y que veamos dos cosas sencillas pero contundentes que el apóstol Pedro nos presenta aquí sobre este mandato, este deber cristiano de vivir en santidad. Lo primero que él nos presenta, de lo primero que comienza hablándonos allí, son los argumentos para vivir en santidad. Él comienza a motivarnos, a decirnos por qué, si tú dices que eres cristiano, tú debes vivir una vida santa. Y a mí me llama mucho la atención eso. Siempre me ha llamado la atención la diferencia entre Dios y nosotros como padres. Yo estoy seguro que todos nosotros que estamos aquí, que somos padres, hemos cometido el grave error de darle una orden a nuestros hijos y no decirle por qué debe cumplir la orden. Y todavía más que cuando nos dice, pero ¿y por qué? Es una frasecita que nos encanta decir, ¿por qué? Porque yo lo digo, porque yo mandé. Bueno, a usted no le llama la atención que Dios nunca hace eso en la Biblia. Busque, todos los mandatos de Dios tienen argumentos detrás. Dios te da razones, Dios te explica. Y nosotros los padres deberíamos aprender de eso. Dios nunca manda y ya. Dios nos argumenta y nos explica por qué debemos vivir como debemos vivir. Y así que empieza Pedro aquí. Pedro nos comienza explicando por qué un cristiano debe vivir en santidad. Y nos dice primero, tan sencillo como esto, tres cositas sencillas. Él nos dice, lo primero es, porque somos hijos de Dios. Mira el versículo número 14. Como hijos, así que comienza el mandato. Como hijos, vive en santidad. ¿Por qué? Tenemos un Padre que es santo. Y si nosotros somos hijos de un Dios santo, ¿cómo deberíamos andar nosotros? En esa misma santidad. Eso no es lo que hacen los hijos al final. Los hijos no tienen una tendencia natural en ellos a imitar la conducta de los padres. Mire, yo he sorprendido a Benjamín, incluso a veces, tratando de imitar hasta cómo yo me paro. Yo el otro día estaba en una farmacia, estaba esperando que me atendiera, estaba recostado del mostrador y andaba con los niños y digo, ¿y dónde están los muchachos? Y cuando miro, Benjamín está atrás de mí en la misma pose, igualito, así con el pie cruzado. Y por eso que sus hijos se meten en su closet y se ponen los zapatos suyos y se ponen la camisa suya y salen con el lavatola así, la muchachita y los muchachos. ¿Por qué? Porque los hijos quieren ser como los padres. Un hijo que es amado, que tiene una relación de amor con su padre, quiere ser de manera natural como su padre y quiere imitar a su padre. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Pedro nos está diciendo, vive en santidad porque tú eres el hijo de un Dios santo. Y eso es lo que los hijos hacen. El apóstol Pablo usa esta misma ilustración para mandarnos a ser santos. Y dice en Efesios 5, versículo 1 al 3, sed pues imitadores de Dios. Imita a Dios. ¿Por qué? Como hijo amado. Ahí está. Imita a Dios como los hijos amados hacen con sus padres. Y andad en amor como también Dios nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Él nos está llamando a la santidad específicamente en el área sexual, guardarnos de la inmoralidad sexual, y nos dice, ¿por qué? Tan sencillo, porque tú eres un hijo de Dios. Y los hijos imitan a los padres. Sin embargo, los hijos no solamente hacen la cosa que hacen los padres por un asunto de imitación. Yo no sé si usted estaba consciente de eso. Nuestros hijos de manera natural son movidos, al menos en cierta medida, a hacer lo que nosotros hacemos por un asunto todavía más profundo, por un asunto de genes. Porque ellos tienen nuestros genes. Por eso, quizá usted ha notado, yo no sé si usted lo notó con sus hijos, yo lo veo sobre todo con Benjamín. Señores, Benjamín es yo cuando niño, mini mí, pero literalmente.
Y yo no le estoy diciendo en asunto que él está imitando de mí. No, son cosas que ya yo no la hago, porque eran que yo las hacía cuando era niño de la edad de él. Todas las cosas por las que mi papá peleaba conmigo, la tiene Benjamín. De niño le estoy diciendo. Cosas hasta las mañas para comer, el temor a la gente, una serie de cosas que eran características mías. Yo lo veo, yo digo, mi madre, pero un muchacho no se puede parecer tanto a su papá como a mí. Y le digo una vez más, no es un asunto ahí de imitación, porque ya yo no tengo esas cosas, por lo menos las mañas para comer y todo eso, que son exactamente las mismas. Es más, yo estoy al pensar que fue una maldición que mi mamá me echó una vez. Porque mi mamá me dijo una vez esta frase, yo no sé si te lo he oído: hijo fuiste y padre serás, así como hiciste, así te harán. Yo creo que fue una maldición que me echaron. Porque mire, con todo lo que mis padres tuvieron que luchar conmigo, yo estoy luchando ahora con Benjamín. Pero pim pum. ¿Por qué? Porque él tiene mis genes. Él tiene mis genes. Y por eso él no solamente imita mi conducta, porque la ve, él tiene muchas de mis actitudes. La trajo de manera natural, y eso mismo pasa con nosotros. Tú estás consciente, creyente, que tú eres un hijo de Dios, no solamente nominal. Eso es lo asombroso de la adopción de Dios. Cuando yo adopto un niño, hoy día yo adopto un niño, lo único que yo le añado es mi apellido, y lo hice parte de mi familia. Y ese niño puede llegar incluso, de hecho mi profesor de reproducción decía, ¿por qué la gente se mortifica tanto con tener hijos si no puede? Adopte un muchacho que al mes ya camina como usted, habla como usted, actúa como usted. Y es una realidad. Él puede imitarme, pero más de ahí no. Sin embargo, cuando Dios nos adopta, Dios no solamente nos da el apellido y nos da el ejemplo, sino que Dios nos da su naturaleza. Eso es lo que dice la Biblia. En Cristo Jesús nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. La simiente de Dios está en nosotros. Por lo tanto, la idea es que de manera natural debe haber una inclinación del corazón de un creyente a vivir en la santidad de Dios. Y yo creo que a eso es que el apóstol Pedro se refiere cuando él nos dice que tú no solamente debes obedecer porque eres hijo, sino porque eres un hijo de obediencia. Fíjese, en nuestra Biblia, cuando usted lee el versículo 14, dice como hijos obedientes, pero así no es la manera como está construido en el original. Lo que dice en el original, como hijos de obediencia, que no es lo mismo. La Biblia dice, cristiano, no que tú eres un hijo obediente, que tú eres un hijo de obediencia. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Cuando yo te digo que tú eres un hijo obediente, yo estoy hablando de tus acciones. Eso es lo que tú haces. Tú haces esto, tú eres obediente. Cuando yo te digo que tú eres hijo de obediencia, yo estoy hablando de tu naturaleza. Eso es un hebraísmo. Para los judíos, la expresión hijo de hablaba de la naturaleza de una persona. Es en ese sentido que Jesucristo es hijo de Dios, tiene la naturaleza de Dios, esa es la idea. Es en ese sentido que, por ejemplo, la Biblia dice que Bernabé era hijo de consolación. ¿Qué es eso? ¿Que su mamá se llamaba Consolación? No, que su naturaleza era ser un consolador. Es en ese sentido que la Biblia dice que Judas era un hijo de perdición. Una vez más, el papá se llamaba perdición. No, su naturaleza era estar perdido. Bueno, la Biblia está diciendo, tú eres por naturaleza cristiano, óyeme, tú eres un hijo de obediencia. Tu naturaleza es obedecer. Eso es lo que ven tus genes. Dios no tiene hijos rebeldes. ¿Usted sabía eso? Eso no existe. Por eso le decía ahorita, si tú estás viviendo como un impío, lo más seguro es que tú eres un impío, porque Dios no tiene hijos rebeldes. Todos los creyentes son hijos de obediencia en virtud de la naturaleza que hemos recibido de Dios. Y de hecho, si usted mire conmigo Efesios capítulo 2, en el versículo número 3 se nos presenta el contraste, la misma expresión pero volteada. Cuando habla de aquellos que no son creyentes, allí habla de los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién dice ahí? De los hijos de desobediencia. El no creyente es un hijo de desobediencia. Aún el día que obedezca, él es un hijo de desobediencia. Su naturaleza es desobedecer. Pero ese no eres tú, cristiano. Y la vida cristiana se trata, tú sabes que, de vivir a la altura de lo que tú eres. Si Dios te dice, entiende eso, tú eres un hijo de obediencia.
en virtud de la obra de Cristo en tu vida, tu naturaleza es obedecer. Vive como lo que tú eres. Cuando un cristiano no vive en la santidad de Dios, está yendo en contra de su naturaleza, está yendo en contra de lo que es, está yendo en contra de lo que Dios ha hecho en él en Cristo. Es como un pez fuera del agua. Eso es lo que es un cristiano en el pecado, un pez fuera del agua. Y de hecho, por eso que nos sentimos tan mal y nos sentimos tan incómodos. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza nueva que Dios ha puesto en nosotros que nos mueve a obedecer a Dios. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, no solamente debemos vivir en santidad porque somos hijos, y los hijos imitan a los padres, pero porque somos hijos de obediencia, nuestra naturaleza es obedecer. Pero en tercer lugar, si usted lo quiere ver así, porque somos hijos inteligentes, porque hemos sido iluminados por Dios para entender la bondad de la santidad y la maldad del pecado. Y esa es la idea cuando él dice en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y aquí volvemos al principio. ¿Por qué el hombre vive en el pecado? Porque vive en ignorancia. Porque ignora, cree la mentira de que el pecado le va a hacer bien, de que el pecado es bueno. Ignora que la santidad de Dios es lo que es bueno para su vida. Ignora que ahí está la felicidad de su vida. Ignora que ahí está la plenitud de su vida. Pero ese no eres tú, esa es la idea. Tú has sido iluminado. Tus ojos fueron abiertos para ver que en Cristo tú tienes todo lo que necesitas. Tus ojos fueron abiertos para ver que el pecado lo que trae muerte y dolor y destrucción a tu vida. Tus ojos fueron abiertos para ver que el camino que Dios ha trazado para ti es el mejor que tú puedes escoger. Para usarle otra vez la ilustración que le usé hace un par de semanas cuando vimos el pasaje anterior, el versículo anterior. El impío peca porque el diablo le ha vendido la mentira de que la masita es el mejor postre. Y él lo cree y se lo come. Y dice, wow, si esto sí es bueno. Pero ya a ti te llevaron a la repostería del cielo y te enseñaron que hay cosas más ricas y más deliciosas. No crea otra vez la mentira, no te coma la masita. Que hay algo mejor, esa es la idea. Y tú lo sabes porque Dios te lo mostró. Debemos vivir en santidad porque somos hijos de obediencia, pero porque somos hijos que han sido iluminados para ver la bendición de vivir en la santidad de Dios. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, en segundo lugar, el apóstol Pedro no solamente nos presenta allí la motivación para nosotros vivir, o sea, el por qué debemos vivir así, los argumentos para nosotros vivir en santidad, sino que nos presenta las implicaciones de la santidad. Él nos habla quizás, como pocos pasajes en la Biblia, de lo que implica vivir en la santidad que Dios demanda. Y esto es muy importante porque, como decíamos al principio, la mayoría de las personas tiene, aún en la iglesia, una idea errónea de lo que es ser santo. Muchos creen que vivir en santidad, ser santo es esto, tú vivir con la mano aquí, y no te muevas y no te rías. Y no haga muchas cosas porque entonces ya tú no vas a ser santo. No haga mucha bulla, ni siquiera hable alto. De hecho, literalmente yo leía que algunos monjes enseñaban antes que reírse era pecado. Entonces, si usted quería ser santo, usted no podía reírse. Pero penosamente en el pueblo de Dios, muchas veces nosotros creemos que santidad trata de muchas cosas que quizás es parte, pero que no es lo que implica en sí la palabra santidad. El apóstol Pedro nos deja ver aquí 3 aspectos de la santidad que siempre tiene que estar presente. Él comienza hablándonos, por supuesto, del aspecto más famoso de la santidad, que es lo que nosotros podemos llamar el aspecto negativo. Negativo no porque sea malo, sino porque tiene que ver con las cosas que no hacemos. Santidad implica apartarnos de ciertas cosas. De hecho, la palabra santidad en el hebreo viene de una raíz que significa cortar algo. Tú lo cortas y lo pones a un lado. Y eso es parte de lo que es la santidad, y por eso él nos dice en el versículo número 7, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. O sea, santidad implica que hay cosas a las que yo tengo que renunciar, que hay cosas que yo tengo que apartar de mi vida. Para yo vivir en santidad, yo tengo que separarme de todo lo que es pecado, pero no solo de lo que es pecado, sino de lo que promueve el pecado en nuestra vida. Vivir en santidad no es solo, y entiéndame, obviamente está la parte de no pecar, de no hacer lo que Dios dice que no, pero es apartarme de lo que promueve esa cosa en mi vida. Y esa es la idea de lo que dice Pablo, por ejemplo, en Efesios 5:3, ese pasaje que leímos ahorita, donde él dice, oiga,
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, usted se lo sabe ese pasaje, ni aun que se nombre entre vosotros como conviene a santo. No es un asunto de que no la cometas, es que te alejes lo más posible del pecado. Hay un aspecto de la santidad que tiene que ver con la separación del pecado y de todo lo que me lleva a él. Y eso es lo que yo quisiera a veces que los jóvenes de nuestra iglesia entendieran. Cuando ellos van a mí, porque quieren entablar una relación de noviazgo, nosotros comenzamos una serie de reuniones de consejería. Y cuando llegamos al asunto de la pureza y de cómo mantenerse en pureza, ahí es donde toditos gritan. Porque empezamos a hablarle de la necesidad de trazarse límites. ¿Con qué miras? Con miras a que tú no llegues al pecado. Pero esa no falta. Todos me hacen una pregunta. Pero díganos, ¿hasta dónde podemos llegar sin pecar? Esa no es la pregunta. Porque el problema nuestro, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos un corazón suicida. ¿Usted está consciente de eso? En la vida cristiana tú nunca debes tratar de llegar al borde. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes un corazón suicida, que desde que te ven el borde va a hacer bungee jumping para allá y no hay nada que lo frene. Te vas a tirar. Por eso el mandato cristiano es ni aún se nombre, aléjate. No es hasta dónde puedo llegar, es que tan lejos yo me puedo ir de lo que me induce al pecado. Sin embargo, como les dije, este es el aspecto más conocido de la santificación. De hecho, es el aspecto más sazonado. Santificación tiene que ver con apartarse de lo malo, con apartarse del pecado, con apartarse de ciertas cosas. Y de hecho, algunos lo resumen en términos tan sencillos como: yo soy cristiano, yo no bebo, no bailo y no fumo. Tú ves, ya yo soy santo por eso. Entonces, ser santo significa no hacer ciertas cositas. Yo siempre digo que si eso es lo que es ser cristiano, el mejor cristiano que yo he conocido era un perro que yo tenía. Nunca bebió, nunca fumó y nunca bailó en toda su vida. El mejor, el más santo, ese perro era santo. No, mi hermano, sí hay aspectos, hay un aspecto de la santidad que tiene que ver con separarse. Y de hecho, por nosotros hablar así en términos del cristianismo y de la santidad, es que mucha gente cree que ser cristiano es eso. A mí literalmente me ha dicho personas: pero te apures, ya yo casi soy cristiano, porque mira, ya yo no estoy bebiendo y ya yo no salgo los fines de semana. O sea, ya casi, él es cristiano, ¿te ves? Pero ¿quién es que ha dado esa idea? Somos los cristianos. Cuando hablamos de la santidad y de la vida cristiana, como simplemente dejar de hacer ciertas cosas. Y una vez más, sí, eso es parte, pero no es todo lo que implica la santidad. Hay lo que se pudiéramos llamar un aspecto positivo de la santidad. La santidad no es solo apartarse del pecado y de todo lo que induce al pecado, es consagrarnos activamente a Dios. Ser santo es dejar de hacer lo malo para estar involucrado activamente en lo bueno. Ser santo es alejarme del pecado para consagrarme al servicio a Dios, a la gloria a Dios, a la honra a Dios. Y si yo no estoy haciendo eso, entonces yo no estoy siendo santo, aunque esté dejando de hacer aquello. Y eso es algo que el ejemplo tal vez más sencillo que yo puedo darle es el de los utensilios del templo. ¿Usted está consciente que los utensilios del templo eran santos, dice la Biblia? ¿Y por qué eran santos? Un cuchillo, unos tenedores grandes para pinchar la carne, unas vasijas. ¿Eso era santo? Pero claro, eso no bebía, no fumaba y no bailaba, ¿verdad? ¿Era santo? No, ese no era el punto. ¿Por qué era santo? Déjeme decirle que no tenía ni siquiera que ver con el uso específico que se le daba. Porque ¿cuánto uso tiene un cuchillo? ¿Para qué es un cuchillo? Eso es para cortar. Y con ese cuchillo se cortaba carne en el templo y se podía cortar carne en la casa. ¿Por qué el de la casa no era santo y el del templo sí? Porque eran consagrados al servicio a Dios. Porque eso era usado para cortar las ofrendas que se ofrecían a Dios. Porque era usado para la gloria de Dios. La santidad no es solamente dejar de hacer algo. Es dejar de hacer algo para perseguir algo mejor. Para perseguir la honra de Dios. Para perseguir el servicio a Dios. Para nosotros vivir para la gloria de Dios. Y de hecho, esa es la idea que Pedro nos transmite. Si usted mira versículos 15 y 16 de nuestro texto, fíjese que él nos dice, voy a leer desde el 14 otra vez: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Ahí está la parte negativa. Aléjate de estas cosas, aléjate de esas tendencias pecaminosas, pero no termina ahí, sino por el contrario, como aquel que os llamó es santo, sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, esta es la base: sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué yo me aparto del pecado?
para la gloria de Dios, para honrar a Dios. Esa es la idea. Y de hecho, si usted lo quiere ver más claro, usted puede ir conmigo a Levítico 19. Vaya en su Biblia. Levítico 19, en ese pasaje, nosotros vemos, ese es lo que Pedro está citando allí, ese pasaje, sed santo porque yo soy santo, está allí. Y vaya conmigo y mire, como detrás de cada mandato, el Señor está hablando allí de santidad, y detrás de cada mandato hay una expresión que se repite, que es el énfasis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Míralo conmigo. Versículo 1, Levítico 19. Habló Jehová a Moisés, y me gustaría que lo vea en su Biblia. Habló Jehová a Moisés, para que usted subraye esta frasecita. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy santo, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Primera manera como iban a ser santos, tremendo. Agárrala ahí, muchacho, joven, que todavía está en tu casa. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Tremendo. La santidad comienza por una obediencia y una sujeción a tu padre. No es yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo. ¿Cómo está tu relación con tu padre? ¿Cómo está tu obediencia con tu padre? Eso es santidad. Eso es santidad, honrar a mis padres sabiendo que con eso yo honro a Dios. Pero seguimos, no me voy a detener en los detalles. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mi día de reposo guardaréis. Frase clave: yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. ¿Qué dice ahí? Yo Jehová vuestro Dios. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Otra vez, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, ni juraréis falsamente por mi nombre, profanando así mi nombre, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Otra vez, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando, ahí el chisme, entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Otra vez, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y otra vez qué? Yo Jehová. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué tú tienes que vivir así? Para honrarme a mí, esa es la idea. El punto es no hagas eso, no hagas eso. No hagas eso para la gloria mía, para la honra mía, porque yo soy tu Dios y es a mí que tú tienes que honrarme. La santidad no es solo no hacer ciertas cosas, es consagrar nuestra vida al Señor. Es que nuestra vida esté dedicada al servicio y la honra de Dios, y eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Y para ver si usted entendió lo que yo le estoy diciendo, déjame darle un examencito aquí. Un examencito sencillo. Yo voy a poner 2 casos. Medicina me ponía muchos casos para que usted lo analice. Imagínese que un ateo, este hombre no cree en Dios, pero fue criado en un hogar con buenos principios morales, y en virtud de esa gran moralidad que tiene, ese hombre se abstiene de todo lo que nosotros llamamos pecado. Él no miente, él no roba, él no mata, él no fornica, él no adultera, él no hace ninguna de esas cosas que nosotros por la palabra llamamos pecado, y de hecho ayuda al prójimo, hace mucho bien. ¿Es santo ese individuo? No es santo. ¿Por qué? Porque él no lo está haciendo para la gloria de Dios. Y santidad no es solo dejar de hacer, es dejar de hacer con miras a servir, glorificar y honrar a Dios. Ese hombre puede tener una vida intachable, pero no está siendo santo, porque no tiene a Dios en el centro. Te pongo otro caso. Un religioso que, como un deseo de querer ganarse el cielo, él se aparta de toda cosa mala y se concentra en hacer mucho bien. ¿Está siendo santo esa persona? Está más difícil ¿verdad? Porque este es religioso, este cree en Dios, y ahora ese tampoco es santo. ¿Usted sabe por qué? Porque él no está viviendo así para honrar a Dios. Él está viviendo así para negociar con Dios. Él quiere tener una carta que ofrecerle a Dios para decir: mira, yo debo entrar al cielo porque yo hice esto. Eso no es santidad. Santidad es que yo me aparto del pecado por lo que eso representa, por lo que eso significa para Dios, por lo que eso implica para la gloria de Dios, y para perseguir la comunión con Dios y la honra de Dios. Eso es
lo que es nosotros vivir en santidad. Pero si nosotros volvemos al pasaje, finalmente, Pedro no solamente nos da un aspecto, nos presenta un aspecto negativo, lo que tiene que ver con apartarnos de lo malo, y el aspecto positivo, el de buscar la gloria y la honra de Dios en todo lo que hacemos, sino que hay un aspecto de la santidad que podemos llamar inclusivo, y es que la santidad no se limita a un área de nuestra vida. Fíjese que dice el pasaje, ¿cómo es el mandato para nosotros? Sino, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿qué dice ahí? En toda vuestra manera de vivir. Santidad no se limita a un área específica, que a veces nos pasa a nosotros. Nosotros cometemos el grave problema de separar entre lo secular y lo religioso en nuestra vida. Tú, estas son las cosas que tienen que ver con Dios y esto no. Mi hermano, si tú eres un creyente, todo tiene que ver con Dios en tu vida y tú debes ser santo en todas las áreas. A veces nosotros pretendemos que estamos honrando a Dios y viendo a Dios en un área de nuestra vida cuando lo estamos deshonrando en otra, no estamos siendo santos. Por ejemplo, un hermano de la iglesia que a lo mejor es tremendo siervo de Dios aquí, y el hermano es un ejemplo de virtud aquí en la iglesia y de hermandad y de servicio, y quizás hasta un buen padre en su casa. Pero no te metas a hacerle una auditoría en su compañía, porque tú lo que vas a encontrar es maco y cacata. ¿Estás siendo santo ese? No. Santidad es toda tu manera de vivir. Tiene que ver con todo. Lo mismo pasa con nuestros jóvenes. Ah, sí, el muy consagrado. Mira, tocan instrumentos todos los miércoles y los domingos para la gloria del Señor. Pero vete al colegio, a ver, vamos a ver cómo está el colegio. ¿Cómo está su reputación el colegio? ¿Cómo le está yendo en sus clases? Eso es, santidad tiene que ver con todo eso. No es un asunto de que aquí estamos muy activos y muy serviciales y muy entregados a la cosa de Dios. Santidad tiene que ver con toda tu vida. Tiene que ver con cómo tú te relacionas con tus padres, con cómo tú te portas en el colegio, con cómo tú das testimonio en todas las cosas que haces, con el tipo de esposo que eres, con el tipo de esposa que eres, con el tipo de empleado, con el tipo de patrón. Todo eso tiene que estar separado del pecado y consagrado a Dios. Todas las áreas de tu vida, absolutamente todas. Aún la manera como juegas. Y aquí vuelvo y caigo otra vez con los juegos de los muchachos. Porque yo estoy preocupado con los juegos que yo veo hoy. Y no es que lo vea, porque que yo lo vea y los impíos lo estén jugando no es nada. Pero que cristianos estén jugando juegos que lo que hacen es promover el pecado. Pero ven acá. Entonces eso no tiene que ver con tu vida cristiana. De hecho, cuando salí allá afuera el otro día que mencioné el GTA, que los muchachos lo conocen, un juego perverso, sacado de las entrañas del infierno, ese juego, literalmente, nada más revíselo, si usted quiere. Usted es un delincuente, literalmente. Usted puede hacer lo que usted quiere. Usted puede vender droga, usted puede matar, usted puede meterse con prostitutas, usted puede ser un pimp que tiene usted hace todo lo que usted quiera. Y lo grande cuando salgo ahí, dice un muchacho, pero ya yo lo borré, pastor. Y, o sea que, ve acá, parece que la conciencia le remordió al muchacho. Él pensó que yo estaba hablando de él. No estaba hablando de ti. Pero eso no es un juego de un cristiano. Pero no solamente los juegos que tú juegas, sino cómo juegas incluso. Yo creo que aquí hay muchos que dejan el cristianismo y la santidad enganchada en una percha cuando se van a jugar fútbol por ahí. No fue que mencionaron. Una liga de fútbol de que donde nada más le falta sacar los machetes ya. Santo en toda la manera de vivir. Es como tú juegas también. Yo recuerdo un hermano que nos dijo, por la gracia de Dios él perseveró. Pero él dijo que la primera vez un joven que él tuvo contacto con la iglesia fue para un juego de basquetbol. Y él dice que él venía asustado porque le dijeron que él iba a jugar con unos cristianos en una iglesia. Y él, bueno, yo estaré en condiciones para jugar con esa gente. O sea, él pensaba, ya tú sabes, que esto eran unos rebotes, gloria al Señor y cosas de esas. Y dice él que la primera vez que vino y empieza el juego, en el primer rebote, lo primero que hizo uno fue darle un codazo entre la costilla. Y él literalmente no había caído bien y gritó, ¿y estos son los cristianos? Santo en toda tu manera de vivir. La santidad tiene que ver con todo, mis hermanos, con absolutamente todo. Todo lo que haces debe procurar apartarse de lo malo y lo que promueve el pecado, pero todo debe tener la gloria, la honra de Dios y el servicio
a Dios en mente. En conclusión, mis hermanos, entonces, ¿qué hemos visto hoy? Hoy hemos visto el segundo deber que se deriva del hecho de que somos el pueblo salvo de Dios. Y ese deber es vivir en la santidad que Dios demanda, ser ese pueblo diferente. Vamos a ver más adelante, por eso no lo toqué ahora, el toco otra vez el asunto de la santidad, ese aspecto de ser diferente. Pero somos diferentes porque nos alejamos del pecado para consagrarnos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Dice Pedro, porque tú eres hijo de un Dios santo. Y los hijos imitan a los padres, pero todavía más porque tú eres un hijo de obediencia. Por naturaleza, tú tienes la naturaleza de uno que quiere obedecer a Dios, pero porque tú eres un hijo inteligente, un hijo que sabe que lo que más te conviene es vivir la vida que Dios te manda, y lo peor que puede pasar en tu vida es andar en el pecado. Ahora, yo no quiero que usted se vaya de aquí pensando que yo te estoy diciendo, sal de ahí, mátate para tú vivir como tú puedes. Hermano, nosotros no podemos separar esto de lo que ya hemos dicho. Acuérdense que todos estos deberes que Pedro nos está diciendo aquí tienen su raíz en los versículos 1 al 2, en la salvación que tenemos en Cristo. Y la idea es esta: aún ser santo tiene que ver con la salvación que Dios ha obrado en nosotros por medio de Cristo. Puesto en términos más sencillos, la santificación diaria no es algo que lo hacemos por nosotros mismos. ¿Tú estás consciente de eso? Ese es nuestro error. ¿Por qué muchas veces no vivimos en santidad? Creemos que la salvación en lo que tiene que ver con vida eterna es algo que Dios me da, y la santificación es algo que lo obro yo. Sí, hay una parte que tiene que ver conmigo, es algo en lo que yo debo cooperar con Dios, pero tanto la salvación como la santificación son una obra de Dios en tu vida. Y solamente es posible porque Cristo murió en la cruz, porque con su sangre derramada, Él no solamente te libró del pecado, te perdonó tu pecado, sino que compró para ti una nueva naturaleza y el Espíritu Santo que te ayuda. Y si nosotros queremos vivir en esta santidad, si queremos poder decir no a esas inclinaciones de nuestro corazón al mal, necesitamos todos los días, buscar la gracia de Dios que se nos ha dado en Cristo. Porque con esa gracia nosotros podemos hacerlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos muestras que en tu santidad nosotros podemos hallar esa felicidad que nuestras almas anhelan y que tú quieres darnos. Señor, el mundo quiere engañarnos a pensar que ser santo significa ser aburrido, ser amargado, pero tú nos dejas ver que es viviendo en obediencia a ti donde vamos a tener vidas plenas. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu, con la gracia que nos has abierto, esa fuente de gracia que Cristo compró para nosotros en la cruz. Ayúdanos, Señor, a vivir santamente en todas las áreas de nuestra vida, para que al final tu nombre sea glorificado y nosotros podamos ser vasos de honra para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.